Apreciados estudiantes, reciban de mi parte un caluroso saludo. Mi nombre es Alejandro Hernández, yo soy docente de la institución CESDE y hoy vamos a hablar acerca de la valoración primaria. ¿Qué es la valoración primaria? Son una serie de acciones que vamos a tomar en caso tal de encontrar una persona que requiera un tipo de valoración, ¿de acuerdo? O porque han tenido algún tipo de accidente. Para poder realizar una valoración primaria, en primer lugar debemos de protegernos a nosotros como una de las medidas principales. Entonces, ese tipo de acciones requieren que tenga unas medidas de protección. En primer lugar, unos guantes de látex o de vinilo, ya que ellos nos van a proteger de contacto con algún tipo de superficie que esté contaminada. En segundo lugar, vamos a tener también unas monogafas, que esas van a evitar que algún tipo de fluido, llámese sangre, llámese orina, esputo o llámese algún otro tipo de fluidos corporales, puedan ingresar a nuestros glóbulos oculares. En tercer lugar, vamos a contar con la mascarilla, ya que esta nos va a proteger de olores o de vapores que pueda emanar en algún momento, ya sea la persona, el paciente que se encuentra herida o de alguno de los elementos que están alrededor. Y por último, vamos a tener también en cuenta el tipo de ropa que llevamos, ya que todos estamos susceptibles a que algún tipo de líquido o algún tipo de sustancia pueda entrar en contacto con nuestra ropa y posteriormente pasar a nuestra piel. Bueno, después de tener claro eso, otra cosa que también hay que tener en cuenta son las vacunas. Si yo soy un primer respondiente o estoy en el área de la salud, debe tener en cuenta que mis vacunas deben estar, mi esquema de vacunación debe estar completo, con la del toxoide tetánico y contra la hepatitis B. Bueno, ya después de tener esto en cuenta, vamos a proceder a hacer la valoración primaria. La valoración primaria la vamos a aprender por medio de una mnemotecnia, el cual se compone de cuatro letras principales, que son la A, la B, la C y la D. Esta mnemotecnia es básicamente en inglés, donde la A es airway, que significa vía aérea. Sin embargo, para el español podemos también utilizar una mnemotecnia similar, dentro de la cual la A son las vías aéreas, la B es una buena respiración, la C es todo lo concerniente al sistema circulatorio y la D es el déficit neuronal. En este orden de ideas, nosotros vamos a decir que en una primera instancia vamos a revisar todo lo que tenga que ver con las vías aéreas. Por lo tanto, cuando la persona está en una posición de cúbito supino, o sea, boca arriba, lo primero que debo valorar son las vías aéreas y propender porque estas vías estén despejadas. Me explico. Un paciente que se encuentre boca abajo, lo primero que debo hacer es tratar de girarlo, en caso tal pues que esta persona sí se le pueda hacer esta maniobra, ya que si yo puedo observar que la persona tiene algún tipo de accidente cervical, yo no puedo no puedo voltear. Bueno, entonces ¿qué voy a hacer? En primera instancia voy a revisar que estas vías estén despejadas. ¿Y cómo lo hago? Entonces, el paciente que se encuentra de cúbito supino, o sea, boca arriba, voy a tratar de hacer una hiperextensión de mandíbula, o sea que voy a tratar de abrirle la boca y tirar la cabeza un poquito hacia atrás. Esto con la finalidad de darle una posición más clara y una posición más viable para poder observar cada una de las vías aéreas. Abro su boca y lo que trato es de mirar en su interior, en su tráquea, para poder observar si hay algún tipo de objeto. ¿Qué objetos pueden haber ahí? Las prótesis dentales, los chicles o si la persona está comiendo en ese momento, los piercing que la persona pueda tener en la boca, ¿cierto? O también los puentes, que eso se puede dar. Una persona que tenga un puente, pues ese puente puede irse hacia atrás y obstruir la vía aérea. Bueno, cuando ya observamos la vía aérea, vamos a pasar a la buena respiración. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente no tiene la vía aérea obstruida. Entonces vamos a ir a mirar que el paciente esté respirando correctamente. ¿Cómo lo hago? Mediante otra mnemotecnia, que es la M, la E y la S, ¿cierto? O las iniciales utilizando las iniciales con la palabra MES, donde yo voy a mirar, a escuchar y a sentir. En este caso vamos a mirar
que la parte del pecho sí esté subiendo y bajando. Esa es la primera muestra de que la persona está respirando. En segundo lugar, voy a escuchar. Para eso entonces voy a colocar mis oídos en la boca o en la nariz del paciente, del herido, para poder escuchar, que la persona sí está inspirando y luego expirando. Y por último voy a sentir. ¿Cómo lo hago? Puedo hacerlo colocando la palma de mi mano en la nariz o en la boca para sentir cómo el aire caliente de la expiración va saliendo del cuerpo de la persona. Ya tenemos dos aspectos revisados. El primero, que son las vías aéreas que no están obstruidas. Y segundo, ya hemos visto que está respirando correctamente. Ahora vamos a mirar la parte circulatoria. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, vamos a revisar algo que se llama el llenado capilar. ¿Cómo lo hago? Entonces voy a coger algunas de las extremidades del paciente, generalmente son las manos, y vamos a hacerle una fuerza sobre el pulpero, de tal manera que la persona, cuando le hago algo de presión, esta parte va a quedar blanca, pero después va a empezar a llenarse. Esto se llama el llenado capilar. Quiere decir que la sangre está llegando a todas las extremidades del cuerpo. Con una sola parte o dos que haga la revisión me puedo dar cuenta si tiene problemas circulatorios. En caso tal de que no se dé este llenado capilar, este paciente va a estar padeciendo de una hemorragia interna y puede ser tan grave que la persona o pueda tener algún tipo de isquemia, ¿cierto? O puede tener algún tipo de déficit posterior a la hemorragia. Y por último vamos a mirar el déficit neuronal. Ya vimos la obstrucción de las vías aéreas, ya posteriormente vimos la respiración, luego vimos el llenado capilar o la circulación y luego vamos a mirar el déficit neuronal. ¿Y cómo se hace? Por medio de preguntas que sean totalmente obvias. Una pregunta: ¿estamos de día o de noche? Si la persona contesta acertadamente a esta pregunta, quiere decir que su estado neuronal está correcto. Pero si por el contrario responde negativamente a una pregunta tan obvia, uno puede empezar a pensar que la persona ha tenido un golpe tan severo o también puede tener una hemorragia intracerebral, para lo cual entonces alguna de esas situaciones tenemos inmediatamente que llamar al número de emergencia, que recordemos que es el 123. Entonces, en este caso, con este tipo de información vamos a darle una información posterior a la persona encargada de la recepción de las llamadas en el centro de atención. ¿Qué vamos a decir? Simplemente el lugar en donde nos encontramos, una dirección correcta, porque no podemos empezar a decir pues obviamente direcciones que no son, o algunos puntos de referencia, como lo son cerca de la regional, pues si es en caso tal de esa vía, o cerca de algún tipo de edificio, cerca de algún tipo de lugar que todos reconozcamos, y cada uno de los síntomas que vimos. Bueno, muchas gracias por la atención que me han prestado, espero que este video les sea muy útil y próximamente estaremos viendo otros videos. Muchas gracias.